Hola, ¿necesitáis ayuda en vuestra formación de contabilidad financiera? Mi nombre es Marillanos Gómez y voy a intentar con este supuesto que seamos capaces de entender un poco mejor los pasivos financieros, en concreto las deudas que tenemos con acreedores y proveedores cuando nos cobran un interés por el aplazamiento de la deuda. Vamos a realizar el supuesto número 1 de débitos por operaciones comerciales. A fecha 1 de abril del 2019 compramos materias primas por importe de 12.500 euros más el 21% de IVA. Acordamos con el proveedor un aplazamiento del pago de 13 meses durante el que se devenga un interés del 6% anual. Como veis, al suponer para la empresa una deuda que se aplaza en el tiempo por operaciones de tráfico, la vamos a clasificar dentro de la categoría débitos por operaciones comerciales. Los pasivos clasificados en esta categoría os recuerdo que tendrán una valoración inicial a valor razonable y una valoración posterior a coste amortizado. La empresa lo reconocerá en su contabilidad cuando se convierta en una parte obligada del contrato. Por lo tanto, a fecha 1 de abril del 2019, fecha de la factura, contabilizaremos el asiento de la compra. Anotaremos en el debe la cuenta 601 compra de materias primas por un importe de 12.500 euros. Además anotaremos Hacienda Pública IVA soportado, la cuenta 472, por el 21% que son 2.625. Y en el haber anotaremos la deuda en la cuenta 400 proveedores por el total de 15.125. Si trasladamos este asiento a su libro mayor, podemos ver en la cuenta 400 proveedores la anotación a 1 de abril de 2019, quedando reflejada así la valoración inicial de nuestro pasivo financiero con un saldo acreedor de 15.125 euros. Para calcular su valoración o valoraciones posteriores os aconsejo que realicemos un gráfico en el que veamos claramente las fechas y los periodos de pago. En el gráfico tenemos la fecha de la compra, 1 de abril del 2019, y la fecha de vencimiento, 1 de mayo del 2020. Durante este periodo transcurren 13 meses durante los cuales el proveedor nos va a cobrar un interés del 6% anual. La valoración inicial la conocemos puesto que es la deuda que tenemos con el proveedor a fecha de factura. La valoración final a la fecha de vencimiento la tendremos que calcular incrementando al importe inicial los intereses que se han devengado durante esos 13 meses. ¿Qué ocurre? Que a 31 de diciembre del 2019 tenemos el cierre del ejercicio. Entonces, siguiendo el principio de devengo, según el cual los intereses deben contabilizarse en el ejercicio al que pertenecen, debemos calcular a esa fecha los intereses que se han devengado durante los 9 meses que transcurren desde la fecha de la compra al cierre del ejercicio. Una vez que tenemos la valoración a 31 de diciembre, cuando llegue la fecha de vencimiento, debemos volver a calcular los intereses desde el 1 de enero al 1 de mayo, los intereses devengados en esos 4 meses. Así tendremos la valoración final y esa será la cuota que tengamos que pagar a nuestro proveedor. Por lo tanto, en este supuesto debemos calcular dos valoraciones posteriores, a 31 de diciembre del 2019 y a fecha de vencimiento, 1 de mayo del 2020. Vamos a calcular la valoración posterior a 31 de diciembre del 2019. Como hemos visto, la valoración posterior de estos pasivos financieros será su coste amortizado, que os recuerdo que es la valoración inicial más los intereses devengados en el periodo. Estos intereses deben ser calculados con el tipo de interés efectivo. En esta operación, como no tenemos más gastos por el aplazamiento de la deuda, el interés que nos cobra el proveedor, el 6%, va a coincidir con el interés efectivo de la operación. Pues para calcular el valor posterior del importe inicial de la deuda, según el tipo de interés efectivo del 6% durante estos 9 meses, debemos utilizar la ley de capitalización compuesta, que nos dice que un capital final será igual al capital inicial multiplicado por 1 más el tipo de interés efectivo elevado a n, donde n es el número de veces que se han generado los intereses en el periodo. Al no existir otros gastos en el aplazamiento de la deuda, el interés que nos cobra el proveedor coincidirá con el interés efectivo de la operación, que es el 6%. Entonces tendremos que el capital final será igual
a 15.125 euros, que es nuestra valoración inicial, por 1 más 0,06 elevado a 9 entre 12. N es igual a 9 entre 12 porque son 9 meses de los 12 que tiene el año en los que se generan los intereses, al ser este un interés anual. Así nuestra valoración posterior es igual a 15.800,64. Una vez que tenemos la valoración inicial y la valoración final, la diferencia van a ser los intereses que se han devengado. Entonces 15.864 menos 15.125 euros son 675,64, que son los intereses que se han devengado desde el día 1 de abril de 2019, la fecha de la factura, hasta la cierre del ejercicio 31 de diciembre del 2019. Estos intereses deberemos imputarlos a la cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, lo contabilizaremos en una cuenta del grupo 6 como un gasto que son, en concreto en el subgrupo 66, gastos financieros. Así que el asiento que tendremos que realizar es el siguiente. En la cuenta 662, intereses de deudas, 675,64. Y el mismo importe es el que vamos a aumentar nuestra deuda con el proveedor. En el haber vamos a poner la cuenta 400, proveedores, por 675,64. Como veis en el mayor de la cuenta proveedores teníamos a 1 de abril del 2019 a fecha de factura 15.125, que es el importe de la compra, y a 31 de diciembre de 2019 lo que le hemos aumentado son los intereses devengados durante el año. Así que a 31 de diciembre del 2019 la deuda con el proveedor, nuestra cuenta de pasivo, asciende a un valor de 15.800,64. Esa es su valoración posterior a coste amortizado. Quiero añadir la definición del criterio de valoración de coste amortizado para que terminemos de entender bien todos los conceptos. Importe al que inicialmente fue valorado un activo o pasivo financiero, que será el que registramos cuando contabilizamos la factura y reconocemos la deuda con el proveedor o con un acreedor por prestaciones de servicios, menos los reembolsos de principal que se hubieran producido. Lógicamente, si hubiéramos hecho algún pago al proveedor o al acreedor, lo tendríamos que deducir para calcular la valoración final de la deuda. Más menos la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias mediante el método de tipo de interés efectivo de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento. Es lo que hemos hecho en esta primera parte del supuesto. El valor de reembolso en el vencimiento, es decir, la valoración final, la hemos calculado siguiendo la ley de capitalización compuesta con el tipo de interés efectivo. Y a ese importe es al que le restamos la valoración inicial de la deuda y la diferencia van a ser los intereses que se han devengado en el periodo. Esos intereses van a suponer para la empresa un gasto financiero y lo vamos a contabilizar en la cuenta 662 intereses de deudas. Parte que imputamos en la cuenta de pérdidas y ganancias porque al ser una cuenta de gasto, al final del ejercicio la saldaremos junto a todas las cuentas del grupo 6 y 7 que hayamos contabilizado durante el año, calculando el resultado del ejercicio. Y es por el mismo importe de los intereses que hemos devengado por lo que vamos a aumentar la deuda con nuestro proveedor o acreedor. Una vez que conocemos a 31 de diciembre el importe de la deuda que tenemos con nuestro proveedor, cuando llegue el vencimiento debemos volver a calcular el importe final de la deuda, ya que se han devengado intereses del 6% durante los 4 meses que han transcurrido desde el final del ejercicio al vencimiento. Para calcularla vamos a volver a utilizar la ley de capitalización compuesta utilizando el tipo de interés efectivo, con una diferencia con respecto a la anterior, que ahora el capital inicial no es el importe de la factura, sino que el capital inicial es el que obtuvimos a 31 de diciembre de 2019, puesto que los intereses que vamos a calcular empiezan a devengarse a esa fecha. Bien, pues vamos a calcular la valoración posterior a fecha de vencimiento a su coste amortizado. La ley de capitalización compuesta nos dice que un capital final será igual al capital inicial por 1 más el tipo de interés efectivo elevado a n, donde tendremos que el capital final es igual a 15.864 por 1 más 0,06 elevado a 4 partido entre 12, ya que son 4 los meses en los que se generan los intereses de 12 que tiene el año. Una vez que tenemos el valor de nuestra deuda al principio y al final del periodo, la diferencia van a ser los intereses devengados en los 4 meses.
16.110,54 menos 15.800,64 son 309,90. Ahora que conocemos los intereses devengados en los últimos 4 meses, debemos pasarlo a nuestra contabilidad. Por un lado, en la cuenta de gastos financieros 662 intereses de deudas, contabilizaremos el importe de los intereses 309,90. Y por otro lado, ese mismo importe lo vamos a anotar en la cuenta 400 proveedores, aumentando así el valor de la deuda a esa fecha. Cuando pasamos este último asiento al libro mayor de la cuenta proveedores, a 1 de mayo del 2020 tiene un saldo acreedor de 16.110,54. Ese es el importe que le debemos a nuestro proveedor a fecha de vencimiento de la factura. Es el importe inicial de nuestra factura, 15.125 euros, más los intereses que se devengaron en los 13 meses que nos aplazó la deuda. Una vez que conocemos el importe exacto de la deuda, a fecha de vencimiento vamos a contabilizar el pago. Daremos de baja a la cuenta 400 proveedores en el debe por 16.110,54. Y en el haber anotaremos la cuenta 572 bancos por el mismo importe, 16.110,54, quedando así saldada nuestra deuda con el proveedor. Espero que este supuesto os ayude a entender mejor cómo contabilizamos las deudas por operaciones de tráfico cuando se nos cobra un interés por el aplazamiento de la deuda. De todas formas, estoy a vuestra disposición en los comentarios para que me planteéis cualquier duda que tengáis. También podéis ponerme qué os parecen mis vídeos. Y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para estar al corriente de todos los vídeos que voy subiendo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.